Hola, buenas tardes. Al final me he decidido a grabar este vídeo porque pienso que puede ser útil añadir algunas imágenes para completar las explicaciones y así también localizaros más claramente aquello que pueda entrar en un posible test. Entonces vamos a continuar desde donde dejamos el anterior vídeo, que sería en este punto 4 de la red hidrográfica de África. Mirad, África posee grandes extensiones de tierra sin corrientes de agua debido a las grandes dimensiones del continente. Sin embargo, los ríos que tiene son generalmente largos y muy caudalosos, sobre todo por esa gran cobertura de los climas ecuatoriales y los climas tropicales húmedos. Tenéis que diferenciar las vertientes, la del océano Atlántico, la del océano Índico y la del mar Mediterráneo. En el océano Atlántico tendríais que localizar el río Senegal, el río Volta, el río Níger, el río Congo y el río Orange, o Orange, como queráis llamarlo. Luego, en el Índico, hacia el océano Índico, tenéis el río Limpopo de Sudáfrica, Zimbabue y el río Zambeze. Y luego en el mar Mediterráneo, el río Muluya en Marruecos, que en el mapa, la mayoría de los mapas generales de África no aparece, ahora os incluye una imagen, y el río Nilo. Bueno, África tiene también algunos grandes lagos, entre los que destacan el Victoria. Tenéis que diferenciar el lago Victoria de las cataratas Victoria, ¿vale? Porque no están en el mismo lugar. Entonces, localizar lo que es el lago Victoria, enorme, el tercer lago del mundo en cuanto a superficie, el Tanganica, el río Malawi, está el Mobutu, que nosotros vamos a conocer como Alberto, el Turkana, el Eduardo y el Chad. Y como veis, os he subrayado estos que quiero que me localicéis en el mapa. Como os digo aquí, las turísticas cataratas Victoria se encuentran en el río Zambeze y no en el lago Victoria. Voy a ver si puedo darle a la siguiente diapositiva. Aquí tenéis una foto que podéis sacar de internet perfectamente con los ríos más importantes: el Senegal, el Níger, el Volta, el río Volta. Mirad lo que está en esa zona. El Congo, el más largo de todos, el río Nilo, que como veis luego se divide en blanco y azul. El río Nilo nace de la zona de las cataratas Victoria, ¿vale? Luego el Zambeze, el Limpopo y el Orange, que está, no me deja que os lo enseñe porque está en esta zona y me sale esta pequeñita barra, que no sé si la puedo mover a otro lado, creo que no. Vale, entonces son los ríos principales. El Muluya, como veis aquí, está en la parte norte de toda la parte de Marruecos. En el norte, aquí en esta zona, está el río Muluya. Hay más ríos, obviamente, en Marruecos, pero si me localizáis ese, pues es suficiente. ¿Qué más? Aquí lo tenéis localizado. Desde Nador hacia el sur oeste, el río Muluya. Aquí tenéis una fotografía del río Nilo para que veáis las dimensiones que tiene. Es enorme, es que llega prácticamente a más allá de la mitad de sur de África. Si veis en esta fotografía de satélite, veis también la anchura, las dimensiones que tiene el río. Aquí tenéis también, podéis ver bien la península del Sinaí, adosada, anexada a la península arábiga. Esta es una muy buena fotografía de toda esta zona.
el templo de Abu Simbel, a orillas del río Nilo. Los ríos, ya sabéis, los lagos son zonas que dan lugar a poblamientos desde tiempos inmemoriales y hay, por tanto, riqueza cultural que da lugar luego a destinos turísticos importantes. Aquí os dejo también una imagen del río Congo, para que veáis un poquito también su importancia. El río Congo, ya muy cerca de toda la zona de los lagos de Tanzania o Uganda, el lago Alberto, el lago Victoria, el lago Tanganika, el lago Malawi, están muy cerca, relativamente, claro está, y bueno, pues podéis ahí localizarlos fácilmente a través de internet. No recuerdo qué río es este ahora mismo, no sé si es el Okavango, me suena que sí. Los meandros del río Okavango, que son muy conocidos. Y bueno, pues aquí tenéis una imagen también del curso del río Zambeze y las cataratas Victoria. ¿Veis el río Zambeze? Aquí localizáis de nuevo el Malawi, el lago Malawi, todo el río Zambeze, y como en una zona de ensanchamiento del río Zambeze, pues surgen las cataratas Victoria. Aquí tenéis una panorámica de las cataratas Victoria, que al final es eso, ¿no? Es un ensanchamiento y caída del río Zambeze. En cuanto a los climas, fijaos que vamos a encontrar 4 grandes zonas climáticas, pero aquí esto que está tomado del libro de destinos turísticos, del libro de texto, hay que ampliar un poquito, pero hay que ampliar lo que es el clima montañoso, y ahora veremos algo más. En este continente, ya según encontremos en el sur, el norte de África, pues vamos a pasar por climas desde el ecuatorial hasta el oceánico. También, debido a las alturas tan elevadas, vamos a encontrar nieve permanente en cumbres como la del Kilimanjaro, el Monte Meru, el Monte Kenia, y por tanto el clima montañoso al que hago referencia anteriormente. 4 grandes zonas climáticas: la ecuatorial, la intertropical, las áridas y desérticas, las zonas templadas y, como digo que aquí no lo he incluido, el clima frío de alta montaña. En los climas templados también, que en el libro no los diferencia, podemos diferenciar, valga la redundancia, entre oceánico y mediterráneo. La zona ecuatorial, toda la que se sitúa en la franja del Ecuador, se va a caracterizar por esas altas temperaturas, esas medias altas, aunque aquí parece que no sea tanto, 25 grados de media es una cifra elevada. Y mucha pluviosidad, que es característica de las zonas ecuatoriales y de las selvas. Entre las zonas ecuatoriales, al norte y al sur de la franja ecuatorial, vamos a ver la zona típica de la sabana, que se caracteriza por esos veranos con precipitaciones e inviernos secos y menos calurosos. Zonas áridas y desérticas, bajo los trópicos, con veranos muy calurosos y escasísima lluvia, típico de la zona del Sáhara y el Kalahari, que ahora lo vais a ver en el mapa. Y en las zonas templadas sí que tenéis que diferenciar el clima mediterráneo, más al norte de la zona de Marruecos, con, ya sabéis, nuestros veranos calurosos y secos, inviernos más lluviosos y vegetaciones de tipo mediterráneo. Sí hay que diferenciar la sabana africana como bioma caracterizado, luego veremos lo que es un bioma, como bioma caracterizado por esa escasa cobertura arbórea, si hay pequeños árboles o arbustos, y un estrato herbáceo continuo y alto, combinado generalmente con pastizales. Las sabanas normalmente son zonas secas de transición entre selva y semidesierto,
que también hay zonas de sabana húmeda. Se encuentran en esas zonas tropicales, intertropicales, subtropicales, sobre todo con climas tropicales secos, aunque ya os digo que también las hay de sabana húmeda. Son las clásicas fotografías de la selva que vemos con las jirafas, toda esa fauna maravillosa y algunos árboles desperdigados, ¿no? por esas planicies que llamamos sabana. No confundáis con sábana, que algunos me habéis puesto sábana con la tilde y no es sábana, es sabana. Es una palabra diferente. Aquí veis el mapa de las zonas climáticas en el que se diferencian muy bien los climas más cálidos, el ecuatorial siguiendo la línea del Ecuador, excepto en esas zonas en las que hay clima de alta montaña por la altitud. Veis que aquí diferencia el tropical seco del tropical húmedo. Bueno, no es difícil, si os pongo un mapita así para localizar, pues tampoco son tantos, ¿no? Y el desértico, ¿dónde iría? Pues en la zona norte y en la zona sur. ¿Con qué coincide? Con el desierto del Sáhara y el desierto aquí abajo del Kalahari, el desierto de Somalia, y luego ya clima mediterráneo en estas franjas del norte de África, también al sur, porque como recordaréis, el Ecuador hace como de espejo, tanto al norte como al sur se repiten las franjas climáticas. Y aquí ya más en la zona sur-este tenemos una franja de clima oceánico, que ya lo conocéis porque es exactamente el mismo clima que en el norte de Europa. Y hasta aquí voy a cortar este vídeo porque si no se va a hacer excesivamente largo, y os dejo con estas maravillosas fotografías africanas.